La paz de Cristo sea en sus vidas. Evangelio significa buenas nuevas, y eso es el Evangelio de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Buenas nuevas de salvación. Consiste en lo que Dios mismo es capaz de lograr para salvarme a mí y para salvarte a ti. No se trata de lo mucho poco que podamos hacer nosotros para lograr la salvación, es lo que Él hace, lo que Él hizo y lo que Él hará por nosotros. La salvación eterna es un don inmerecido, es un regalo, es gracia de Dios para con nosotros. Es pura misericordia, es su perfecto amor por ti y por mí. De hecho, nadie merece la salvación. Por la gracia de Dios, por su buena voluntad, Él ha decidido salvarnos. Y con un amor tan grande, con una oferta tan grande, ¿cómo podemos nosotros despreciar o menospreciar la salvación que Dios tiene para nosotros? En la salvación que Dios nos ofrece es tan grande, tan segura la salvación que tenemos en Él, que no tenemos mérito alguno en ella, no tenemos que hacer absolutamente nada más que aceptar, recibir, creer que Él lo puede hacer, que Él lo quiere hacer y de hecho que lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. En estos días estamos celebrando lo que se llama Semana Santa, un recordatorio de lo que Él ha hecho por nosotros allá en la cruz del Calvario y con su resurrección. En algunas ocasiones, cuando enseño a mi familia en la fe, he compartido lo complicado que soy yo, lo malo, lo ruin, lo inútil, lo poca cosa, lo poco que valgo. Cómo tengo una necesidad imperiosa de buscar a mi Dios, de hacerme valer a través de Él, de su gracia, de su misericordia, de lo que Él ha provisto para mí. Por eso tengo una necesidad de orar y buscar a Dios en estudio de la palabra, en meditación, día a día, constantemente. Porque si no fuera así, lo problemático, lo errático, lo malo que soy, lo malo que hay en mí, lo malo que tengo de mí mismo, estaría siempre estorbando mi caminar con Dios. No podría yo de ninguna manera. No pude antes, no podría ahora. Uno tiene que depender de esa gracia y de ese amor infinito cada día de la vida. Cuando aún no era cristiano, cuando aún no era salvo, y veía a los cristianos, admirando a los cristianos por la sencillez de sus vidas, la simplicidad de sus vidas, y por el buen ejemplo que daban a las personas, yo estaba absolutamente seguro, plenamente convencido de que yo no podía llegar a ser cristiano. Es más, al venir de una familia cristiana, yo le oraba a Dios y le daba a Dios explicaciones y le pedía perdón por no poder llegar yo a ser cristiano. Pero aún así le daba gracias por la vida de mis hermanos, que ellos ya eran salvos, de hecho. Estaban estudiando teología en un seminario hispano en San Antonio, Texas, un seminario bautista. Y yo andaba pues lo más perdido de mi vida, haciendo lo que simple y sencillamente me arrastraba, mis placeres. Lo que yo no sabía es que el Evangelio es precisamente lo que Dios es capaz de hacer por uno. Y cuando yo comencé a buscar de Dios, porque sentí la imperiosa necesidad, yo vi que mis hijos iban a seguir mis malos ejemplos y eso me atormentaba. Empecé a ver la respuesta del Señor. Empecé a ver que Él podía hacer por mí lo que yo mismo no podía hacer por mí. Él podía librarme de la lucha que yo no podía sostener y vencer. Con la ayuda de Él empecé a prevalecer en muchas cosas, a vencer sobre todo aquello que me angustiaba, que me atribulaba, que me arrastraba. Pude comprender fácilmente, y por eso lo comparto, que el Evangelio de Jesucristo es Dios buscando al hombre, Dios ayudando al hombre, Dios salvando al hombre. Y aún hoy, cada vez que le busco, tengo en Él consejo, dirección, ayuda, sabiduría. Es un maestro inmejorable que está siempre para enseñarnos las lecciones que nosotros mismos no hemos sabido aprender.
Él es maravilloso, Él es precioso. La relación con Jesucristo es lo mejor de mi vida por mucho, definitivamente. No solo vino a enderezar mi vida y a darle sentido a mi vida y a dar capacidad que antes no tenía, sino que vino a unificar mi matrimonio, mi hogar, y a ofrecer no solo para mí, sino para aquellos que me rodean tantas bendiciones, preciosas bendiciones, incontables bendiciones. Amo a mi Dios, amo su palabra. Escuchemos algo de su palabra en este momento. En Romanos 3:10 encontramos la siguiente lectura. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 4:4 nos dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 8:33 nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Primera de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Primera de Corintios 6:9 nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados,
ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué interesante que dice que ni los maldicientes, ni los borrachos, ni los ávaros, ni los ladrones, ni los que se echan con varones, etcétera, erais algunos de vosotros, y de ahí venimos. Esa ha sido la vida. Personalmente, mi vida ha sido una pudrición sin Dios. Pero si le damos al Señor Jesucristo la oportunidad que Él quiere tomar para ayudarnos, para salvarnos, para bendecirnos, Él va a ser posible. Porque para Él todo es posible. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Cuando hablamos de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, es importante poner un contrapeso, hacer un balance en cuanto a lo que es la santidad. Aunque somos santificados por el Señor, quiero leer dos citas y luego dar una explicación. En Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Este estado glorificado será nuestra separación última del pecado. La separación última del pecado. Y en 1 Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Quiero resumir lo que es santificación. Santificación es sinónimo de santidad. La palabra en griega, ambas palabras significa separación o separados para. Es cuando Dios separa a su pueblo de lo que es el mundo para Él. Tres aspectos de la santificación, tres estados de la santificación. Primero, una separación posicional definitiva en Cristo al momento de nuestra salvación. Cuando somos salvos, el Señor Jesucristo nos santifica para Él, para su Padre. Segundo, una santidad práctica progresiva en la vida de todo creyente mientras aguarda el regreso del Señor o su encuentro con Él. Ese es el proceso que todos llevamos día a día. Nuestra santificación en ese aspecto, en ese segundo término, es progresiva. Vamos creciendo, madurando. Y finalmente, tercero, una separación eterna del pecado cuando lleguemos al cielo, que era lo que leíamos allá en Colosenses y Primera de Juan. Mientras estemos nosotros en este cuerpo, mientras estemos en este peregrinaje, mientras estemos en esta lucha, seguiremos pecando. Dice la epístola de Primera Juan que si decimos que no cometemos pecado, mentimos y hacemos a Dios mentiroso. O sea, todos nos equivocamos, todos cometemos errores, todos pecamos. Eso no implica que no estamos luchando por vivir una vida santa, agradable a Dios. Hay que hacerlo. Con la ayuda de Dios hay que hacerlo. Por eso, para poder dar explicación a estas citas que encontramos nosotros en Hebreos y Primera de Pedro. Hebreos 12:14 nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Primera de Pedro 1:13 nos dice: por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que les
dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez, nuestros logros en el Señor, nuestra obediencia y fidelidad a Él son un resultado de la obra y presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Todo lo que nosotros logramos como crecimiento espiritual es el fruto, el resultado de la labor de Dios por el Espíritu Santo y su palabra en nuestras vidas. Miremos cómo dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu de Dios obrando en nosotros. Para Dios no hay nada imposible. Si Dios logró hacer con este varón inservible, inútil, malo, lo que ha logrado, Dios lo puede hacer con cualquiera. Y tú no eres una excepción. Siempre y cuando tú no te resistas a Dios, Dios puede hacer por ti y en ti todo lo que Él desea hacer para bien y que tú necesitas que Él haga. Pon tu vida en las manos de Dios, no te resistas a Dios y Dios hará grandes cosas en tu vida y a través de tu vida. Dios te bendiga, Dios te ama y nosotros también.